Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a presentar el tema de tromboembolia pulmonar. El grupo que lo estamos presentando pues somos el equipo 6 del grupo 3603 del Hospital General Eduardo Lisiaga. Los presentadores van a ser García Aguilar, Cristian de Jesús, González Camacho, Álvaro Donil y pues, su servidor, Díaz Jiménez Alexander. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? La tromboembolia pulmonar es una enfermedad caracterizada por la impactación o enclavamiento de los émbolos, casi siempre son émbolos en las arterias pulmonares, y esta se ve caracterizada en la patogenia por una tromboembolia pulmonar que está pues, vigente una triada que se llama triada de Birkhoff. Esa triada va a ser una estatis sanguínea, alteraciones en la pared vascular e hipercoagulabilidad. Y bueno, para saber cuánto nos afecta esto, tenemos la epidemiología. La epidemiología, la que sigue, por favor. Pues principalmente causan 300,000 hospitalizaciones anualmente y de estas 50,000 llegan a causar la muerte, es decir, el 6.6%. Aumentan progresivamente su frecuencia con la edad, puede aparecer también en jóvenes y pues casi siempre la causa es un estado de hipercoagulabilidad. El 90% de los casos es de trombosis de venas profundas de los miembros inferiores, principalmente de las venas pélvicas, después las axilares y después las subclavias, en orden de frecuencia. Pero también las vamos a ver relacionadas con la primera manifestación de las enfermedades neoplásicas y vamos a ver que tiene estados de hipercoagulidad. Pero para eso pues necesitamos conocer los factores de riesgo, los cuales serían, bueno, se dividían en dos, la hipercoagulidad se divide en secundaria y en primaria. La secundaria es que es un factor externo y la primaria es que depende de la persona en sí. Entonces vamos a ver que todos estos son aquellas condiciones que favorecen la estatis venosa o la lesión endotelial. Vamos a tener principalmente la inmovilización en el postoperatorio, específicamente en las cirugías abdominales. Después de ahí seguirá en 76% la cirugía de cadera, 47% cirugía de rodilla, 20% cirugía coronaria, 58% en pacientes politraumatizados, 36% en pacientes inmovilizados en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver que también se relaciona con el tratamiento de anticonceptivos orales porque nos va a causar una resistencia a la acción de proteína C. Vamos a ver que también se encuentra con la principal causa de muerte materna pues en el sistema deofemoral y pues estas bueno, van a ocasionar que la mujer tenga graves complicaciones obstétricas. Como les comentaba, también se va a relacionar con cáncer, principalmente de páncreas, de ahí seguirían los varios hematomas y después los cerebrales. Y en estas vamos a ver que aparecen, son los primeros síntomas y aparecen hasta los 6 meses. También vamos a ver que se relaciona con el catéter venoso central prolongado. Esa sería de forma secundaria. De forma primaria, vamos a tener la deficiencia de proteína C, la resistencia de la proteína C por mutación de factor 5 de Leiden. También vamos a ver que se encuentra con una deficiencia de atitrombina y con un estado de hiperhomocistinemia y anticuerpos antifosfolípidos que abarcan anticuerpos anticardiolipina y los anticoagulantes lúpicos. Y bueno, vamos a ver que van a causar un brusco aumento en la presión de pulmonar, que pues va a sobrecargar de forma aguda el ventrículo derecho y pues también vamos a ver que se complemente toda la, fisio, la fisiología respiratoria y la circulación pulmonar. También vamos a ver que en el adulto la causa más frecuente e importante de la cardiopatía hipertensiva pulmonar aguda, pues es la embolia pulmonar. Y en el niño, pues vamos a encontrar que se encuentra principalmente relacionado con las neumopatías generalizadas, como pueden ser bronconeumonías, y pues estos pueden ocasionar cor pulmonar, insuficiencia cardíaca también. La que sigue, por favor. Y bueno, para poder diagnosticarla vamos a tener nuestro cuadro clínico. El cuadro clínico clásico, más los cambios radiológicos, electrocardiográficos, que los vamos a revisar más adelante, pero pues estos aparecen en los casos más graves, por así decirlo. Y bueno, vamos a tener en cuenta que están en peligro en los factores de riesgo, como ya habíamos comentado, pues el curso postoperatorio, la insuficiencia cardíaca coronaria, la insuficiencia venosa crónica, también que tenga un reposo en cama prolongado, principalmente pues personas de la tercera edad, obesidad o reposo prolongado, cáncer diseminado, una etapa preclínica también, el uso de anticonceptivos orales o embarazo. Y todos estos factores pues tenemos que tomarlos en cuenta cuando llevamos a cuadro clínico, ya que vamos a encontrar estos síntomas que son los síntomas sospechosos de la tromboembolia pulmonar, que pues vienen siendo la taquicardia sin explicación aparente, la disnea de aparición súbita y sin explicación aparente igual,
acentuándola en la misma, si ya llegaba a existir. También vamos a encontrar que se encuentra la cianosis o síncope de aparición paroxística y el mismo dolor torácico atípico. Vamos a ver que te encuentra relacionado el espasmo bronquial sin explicación aparente. Y bueno, vamos a ver que puede llegar a producir un infarto pulmonar. Este es cuando la embolia pulmonar llega a producir el infarto pulmonar. Los pacientes refieren dolor torácico, típicamente el pleurítico, va a ser intenso, continuo, que se observa con los movimientos respiratorios y va a aparecer la tos productiva, desesperación hemoptoica o franca hemoptisis. Recordando que pues en las urgencias respiratorias tenemos la hemoptisis, que es toser con sangre. El hemoptoico es que tienen sangre y moco, y la hematemesis es vómito con sangre. Entonces aquí vamos a tener la exploración hemoptoica, es decir, moco con sangre, y la franca hemoptisis, es decir, simplemente tos con sangre. Y bueno, eso sería en cuestión del cuadro clínico, y ahora nos vamos a ir a lo que es la exploración física. La exploración física vamos a ver que se va a dividir en dos partes. Bueno, más que en dos partes, se puede clasificar en dos. Si tenemos una embolia pulmonar no masiva y una embolia pulmonar masiva. Entonces, tenemos en la no masiva la taquipnea, esto tiene que ser obligada, la taquicardia sinusal constante, la presión arterial y diuresis conservada, broncoespasmo, este es muy frecuente, y vamos a encontrar los estertores sibilantes, expiraciones prolongadas. En la exploración precordial no nos va a hacer ningún signo específico, pero podemos llegar a encontrar uno de estos tres, que viene siendo auscultar el reforzamiento del segundo ruido pulmonar, el cuarto ruido derecho y los soplos de la insuficiencia tricuspidia funcional, aunque este es muy raro, como les comentaba. Y en la embolia pulmonar masiva está el paciente gravemente enfermo, la taquicardia sinusal extrema, la cianosis periférica de grado variable, que esa es la más importante. Vamos a ver que se encuentra el intenso broncoespasmo en toda la parte audible a distancia. Vamos a encontrar también los tiros intercostales, la hipotensión arterial, que puede llegar a ser importante incluso acompañarse de hipoperfusión periférica con oliguria. Y bueno, también vamos a encontrar el pulso filiforme, y esta se encuentra en presencia del pulso de Kussmaul, la ingurgitación yugular, y en la exploración precordial, a diferencia de la anterior, esta nos va a ofrecer signos específicos, principalmente que hay un importante reforzamiento del segundo ruido, el ruido pulmonar, con el choque del cierre palpable, el soplo de la insuficiencia tricuspidea funcional, este es muy frecuente, y por último, el ritmo de galope. Y eso sería todo para la exploración física. Entonces, lo que seguiría es mi compañero. Ok, bueno, ahora hablamos un poquito de la fisiopatología. Una disculpa si se llega a escuchar el de los tamales, pero bueno, inclemencias de las clases en casa. Ok, comencemos hablando de tres efectos fundamentales que vamos a tener sobre la mecánica pulmonar. Número uno, si tenemos una oclusión de un vaso pulmonar, lo que nos va a ocasionar es un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Esto lo vamos a traducir como un aumento del espacio muerto. Número dos, la estimulación de receptores yuxtalveolares que nos va a generar que se active la vía vagal aferente, que finalmente termina en una estimulación central del núcleo respiratorio que nos lleva a una hiperventilación y a un aumento del CO2, y que nos lleva finalmente a una calosis respiratoria, que viene siendo una de las manifestaciones más frecuentes de la embolia pulmonar. Y el tercer efecto fundamental es el broncoespasmo. ¿Y cómo llegamos a este? Bueno, el tromboémbolo tiene la activación de trombina, que nos lleva a una activación plaquetaria y a una liberación de serotonina, histamina, tromboxano y ADP. Todas estas sustancias vasoactivas lo que nos generan es el broncoespasmo. Y esto lo vamos a llevar a un aumento de resistencia y a una disminución de la distensibilidad. Entonces, esto en general es lo que ocurre sobre el pulmón. Junto con esto se presenta hipoxemia. Esto va a aparecer cuando la oclusión es mayor al 13% del área de corte seccional del árbol pulmonar.
Y la hipoxemia se debe a dos factores importantes, las áreas ventiladas no perfundidas y las áreas perfundidas pero no ventiladas. Entonces también es un hallazgo que vamos a encontrar en pacientes con la tromboembolia pulmonar. Bueno, la respuesta hemodinámica aguda ante una tromboembolia. Si la obstrucción es por lo menos del 30%, lo que vamos a tener es un aumento de la presión sistólica y un aumento de la presión media de la arteria pulmonar. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a una hipertensión pulmonar, ¿vale? Entonces, hablamos de una reacción aguda y que si la obstrucción es ligera, vamos a tener una hipertensión pulmonar aguda. Esto a qué nos lleva? Nos lleva a una sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Y a partir de aquí se va a desencadenar el fenómeno ANREP. ¿En qué consiste este? Hay un aumento de la presión vascular que finalmente nos lleva a un aumento de la contractilidad. Ajá. Y este aumento de la contractilidad nos lleva a un aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, la hipoxemia tiene una estimulación adrenérgica que genera taquicardia y también favorece al aumento del gasto cardíaco. ¿Cómo es que genera esta taquicardia? Bueno, es a partir del aumento de la frecuencia cardíaca y también aumento de la venoconstricción por aumento del retorno venoso. También tenemos una vasoconstricción que nos aumenta la presión del atrio derecho y finalmente termina en aumento del gasto cardíaco. Esto es como, vamos a ver que se va a expresar a todos estos mecanismos que les acabo de explicar en el diagrama anterior. Esto es lo que ocurre cuando es agudo y cuando la oclusión es ligera. ¿Y qué es lo que pasa cuando la oclusión ya es un poquito mayor y hablamos de una oclusión más o menos como del 60%? Bueno, ya tendríamos una hipertensión pulmonar bastante marcada. Recordemos lo que les dije. Al momento de nosotros tener una obstrucción, se aumenta la presión sistólica y aumenta la presión media de la pulmonar. Y nos lleva a la hipertensión pulmonar, ¿va? Entonces, seguido de la hipertensión nos genera una sobrecarga del ventrículo derecho y esta sobrecarga tiene dos efectos importantes. Primero vamos a ver este. Uno de esos efectos es la redistribución del flujo coronario. Y este hecho, ¿por qué es importante? Porque nos lleva a una isquemia, ¿va? Por otro lado, la sobrecarga del ventrículo derecho, una sobrecarga que ya está bastante marcada, nos lleva a la pérdida de contractilidad, que al final de cuentas se va a traducir en una insuficiencia cardíaca. Ahora, les había comentado que la hipoxemia se va a presentar en la mayoría de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Entonces, esta hipoxemia favorece la insuficiencia cardíaca y también la hipoxemia per se nos genera una estimulación adrenérgica, la cual lo que va a generar es taquicardia y aumento de la presión del atrio derecho. La taquicardia nos lleva a un aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, que finalmente esto nos lleva a favorecer la isquemia. Ahora, ¿por qué es importante este esquema? Bueno, nos explica que la hipoxemia, algo que encontramos frecuentemente, nos lleva a una estimulación adrenérgica que culmina en que favorece la isquemia. Entonces, este hecho explica por qué la isquemia puede llegar a proporciones tan importantes y a escalas bastante grandes. Entonces, esta isquemia también nos va a favorecer la pérdida de contractilidad que ya se venía marcando en el ventrículo derecho y contribuye indirectamente también a la insuficiencia cardíaca. A grandes rasgos es esto los efectos que tiene sobre el pulmón y cómo es que responde el organismo a todos estos efectos patológicos. La hipertensión pulmonar en la tromboembolia es importante porque se presenta en 95% de los pacientes. Como lo veíamos en los esquemas pasados, la hipertensión es donde comienza toda esta cadenita de secuencia de respuestas que va a tener el pulmón ante los mecanismos patológicos.
Entonces, aparece si el grado de obstrucción es al menos del 30%. Y el grado está en relación directa con la obstrucción. En pacientes previamente sanos, las cifras de la presión sistólica de la arteria pulmonar no exceden de los 60 milímetros de mercurio. Cuando la elevación de la presión pulmonar es mayor, hay que sospechar de que nuestro paciente ya tenía una hipertensión pulmonar previa. Y entonces nada más como dato extra, una de las, si nos vamos a la tablita de clasificación de la hipertensión pulmonar, la tromboembolia entra en una de las clasificaciones de esta tablita, ¿no? Entonces, también es como para considerarlo. Muy bien. Bueno, pues ahora pasamos al diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Los objetivos del diagnóstico principalmente es analizar los factores de riesgos y elementos clínicos que puede llegar a tener un paciente para desarrollar pues la tromboembolia pulmonar y llegar a un diagnóstico clínico por el aumento de la probabilidad que tiene. La que sigue, por favor. Perfecto. Ahora, como bien lo habían dicho mis compañeros, recordemos que la tromboembolia pulmonar es una complicación de un tromboembolismo venoso profundo. Este tromboembolismo, bueno, generalmente los más importantes son la trombosis venosa profunda y el síndrome postrombótico. Estos tienen una mayor probabilidad de generar una tromboembolia pulmonar. Entonces, vamos a preguntarnos que si el paciente presenta alguno de los síntomas que tengan que ver o que se relacionen con la trombosis venosa profunda o con el síndrome postrombótico, es importante recalcar la probabilidad de que el paciente llegue a afectar una tromboembolia pulmonar. Bueno, los síntomas más característicos de un síndrome de tromboembolismo venoso son dolor y edema localizado a lo largo del sistema venoso profundo, específicamente de extremidades superiores o inferiores. Si el paciente llega a tener alguno de estos síntomas que mencioné anteriormente, pues necesitamos descartar algunas complicaciones subsecuentes, como en este caso la tromboembolia pulmonar. La que sigue, por favor. Perfecto. Bueno, la trombosis venosa profunda se delimita más o menos en extremidades inferiores o cerca de las extremidades inferiores. Y como bien lo había dicho mi compañero Alexander, es muy importante recalcar que en el 50% de los pacientes embolizan a pulmón y pues generalmente llega a delimitarse la tromboembolia pulmonar. Entonces, como bien lo dijeron, sí es un factor de riesgo la trombosis venosa profunda para expresar tromboembolismo pulmonar. Y muchas veces se presenta de forma asintomática y en otras formas, pues sí hay sintomatología. Como lo dijeron anteriormente, pues los síntomas principales son la disnea, el dolor torácico, y es importante recalcar que este es de tipo pleurítico. En algunas ocasiones llegan a presentar hemoptisis, síncope y tos. Al examen físico también se puede presentar taquicardia, taquipnea y también llegan a presentar hipotensión. La que sigue, por favor. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a los diagnósticos de gabinete. Dentro de los más importantes tenemos el electrocardiograma. La verdad es que en el electrocardiograma muy pocas veces se ve alterado, en menos del 10% de los pacientes, pero cuando se ve alterado puede presentar alguno de los siguientes casos. Taquicardia sinusal, alguna desviación del segmento QR, es generalmente a la derecha, BCRD transitorio, algunas inversiones de ondas T, y también puede llegar a presentar depresión del segmento ST. También en las radiografías pueden llegar a presentarse, radiografías de miembros inferiores y también la teleradiografía que se encuentra en la parte de la esquina. Pueden llegarse a presentar hemidiafragma elevado, principalmente puede ser por pérdida del volumen pulmonar y algunas opacidades segmentarias. También
En algunas ocasiones llega a observarse derrame pleural o atelectasia lineal. Las que están al lado de la radiografía de tórax son tomografías computarizadas que las voy a explicar un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, muy bien. Ahora, siguiendo con los laboratorios, vamos a ver que en las pruebas de gases arteriales o en una gasometría pueden delimitarse, pues, varias, o bueno, se puede delimitar como, bueno, la hipoxemia, la hipocapnia, y puede llegar a generarse un aumento de la diferencia alveolo arteriolar del oxígeno. También es importante recalcar que necesitamos analizar los factores de riesgo y elementos clínicos para que los diagnósticos de gabinete nos puedan ayudar pues a confluir más en el diagnóstico por probabilidad. También es muy importante recalcar que hay una implementación que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, previo a exámenes para ver si el paciente llega a tener un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. La que sigue, por favor. Perfecto. Bueno, el que les decía es son los criterios de Wells de manera simplificada. El puntaje de Wells lo que hace es clasificar en dos grupos a los pacientes. Y esto lo hace con respecto a la probabilidad de riesgo que pueden llegar a tener para tromboembolia pulmonar. Primero son los pacientes con bajo riesgo de adquirir tromboembolia pulmonar o que tengan tromboembolia pulmonar más bien, y pacientes con alto riesgo de tener tromboembolia pulmonar. Esto lo hace a consideración de 8 criterios, y si el paciente tiene igual o mayor a 4 puntos, es importante recalcar que tiene una probabilidad de tener tromboembolia pulmonar. Y de igual manera, si el paciente tiene menor a 4 puntos, pues el riesgo de la tromboembolia pulmonar es bajo. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son signos y síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, que esta le da 3 puntos. También el diagnóstico alternativo, menos probable de que la tromboembolia pulmonar, de igual manera da 3 puntos. La frecuencia cardíaca mayor a 100 da 1.5 puntos. La inmovilización prolongada es un factor también medio importante, que da 1.5 puntos. Las cirugías en las últimas 4 semanas, al igual que la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar previos, dan igual 1.5 puntos. La hemoptisis y también el cáncer, ya sea en tratamiento o en menos de 6 meses que haya tenido cuidados paliativos, pues dan 1 punto. Y los vamos a clasificar en baja, menor a 4 puntos, o alta, mayor o igual a 4 puntos. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, en los pacientes con alto riesgo de tromboembolia pulmonar es necesario, sí o sí, delimitar los siguientes 2 exámenes. Cuando el paciente ya se ve que tiene los mayor o igual a 4 puntos en los criterios de Wells, es necesario realizarle una angiotomografía axial computarizada. Esta debe de ser helicoidal y debe tener multicortes, justo con protocolo a tromboembolia pulmonar. Ese es el gold estándar de un paciente con tromboembolia pulmonar. Y también es importante las pruebas de dímero D. Como se observan en las imágenes, estas son justo angiotomografías delimitadas en los vasos pulmonares para ver si hay presencia o no de trombos. Y las de arriba, pues esa es un Doppler, ese es un Doppler a color, un ultrasonido Doppler, que de igual manera puede delimitar o no trombos. La que sigue, por favor. Bueno, perfecto. Ahora pasamos al tratamiento. La verdad es que el tratamiento es múltiple. Hay mucho tratamiento que puede generarse en la tromboembolia pulmonar. Una de las consideraciones del tratamiento para la tromboembolia pulmonar y la de primera elección, sí o sí,
es el tratamiento trombolítico sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a administrar terapia trombolítica porque esta permite resolver de manera muy rápida la obstrucción de los trombos y esto pues obviamente o en consecuencia genera la reducción de la presión arterial pulmonar y puede llegar a generar también de igual manera la función del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados en la trombólisis sistémica? Pues principalmente son los HBPM o las heparinas de bajo peso molecular y también se ha incorporado el fondaparinux. También otros que son muy importantes son los antagonistas de la vitamina K y son anticoagulantes orales. Aquí les puse dos tablitas que venían en un artículo que se los dejo en las bibliografías. El primero es los esquemas aprobados por los esquemas aprobados de trombolisis. El primero es las consideraciones, perdón, que se tienen más a favor son estos tres primeros. El primero, que es el RTPA, que es el activador de plasminógeno tisular. La dosificación puede darse de 100 miligramos cada 2 horas. Y si el paciente pesa menor, o bueno, pesa menos de 60 kilogramos, se debe reconsiderar la dosis. La uroquinasa también su dosis o dosificación es de 4.400 unidades por kilogramo, ya sea en bolo, y se debe de administrar seguido por 4.000, y de igual manera 4.400 unidades por kilogramo por hora por 24 horas. Por último tenemos la streptokinasa con 250 unidades como bolo seguida de 100.000, bueno, cada 24 horas, perdón, es 250.000. Y bueno, también es importante recalcar que hay contraindicaciones para no adquirir un tratamiento de tromboembólico sistémico. ¿Y cuáles son? Hay dos. Podemos delimitarlas como absolutas y como relativas, como se ve en la tabla de abajo. Las absolutas, y es que sí o sí no se le debe de administrar tratamiento sistémico, es neoplasias intracranianas o algún evento algún evento, bueno, un SB, perdón. También seguido de un trauma o una cirugía reciente o algún sangrado activo y también alguna hemorragia alguna hemorragia reciente. En las relativas, de igual manera tenemos un SB, algún sangrado importante en los últimos 2 meses, hipertensión mal controlada, una cirugía menor a 10 días, trauma reciente, puede llegar a generar también uno de los factores de riesgo pueden ser la endocarditis o la pericarditis y también el embarazo. La que sigue, por favor. Perfecto. Ahora, cuando el tratamiento de primera línea para pacientes de alto riesgo tiene contraindicación y también en pacientes que no logran recuperarse del estatus hemodinámico, vamos a generar vamos a generar un mapa en pacientes que tengan sospecha de tromboembolia pulmonar. Primero, si vemos que nuestro paciente tiene un compromiso hemodinámico, ya sea de tipo shock o hipotensión severa, si el paciente lo cumple, es un paciente de alto riesgo. Si no lo cumple, es de bajo riesgo y va a depender aquí si el eco es positivo o negativo. Creo que no quedó muy claro, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Cuando el tratamiento de primera línea para pacientes de alto riesgo de tromboembolia pulmonar con contraindicación a trombolisis sistémica y en pacientes que no logran recuperar el estado hemodinámico ni ventilatorio, se va a generar otro tratamiento. Este tratamiento es el que voy a delimitar en las siguientes diapositivas. Pero lo que quería como recalcar aquí son los pacientes que tienen sospecha de tromboembolia pulmonar de muy alto riesgo. Entonces, puse este mapa mental como para que se dieran un poco más a la idea de cuáles son los pacientes con alto riesgo. También, bueno,
Ya como un poquito resumiendo este mapa mental, los pacientes de alto riesgo son pacientes con shock e hipotensión, también pacientes que tuvieron un paro cardiorrespiratorio o pacientes que llegan a presentar alguna falla ventricular, principalmente derecha, y también la visualización de trombos en alguno de los, de las, bueno, sí, de los laboratorios que les llegué a presentar anteriormente. La que sigue, por favor. Perfecto. Ahora, ¿cuál es cuál es este tratamiento? El tratamiento secundario a tromboembolia pulmonar, pues es la intervención percutánea. La intervención percutánea tiene el objetivo de remover o fragmentar cualquier trombo que obstruya la arteria pulmonar. Y obviamente esto va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y pues con ello va a disminuir la poscarga del ventrículo derecho y pues puede recuperar la función ventilatoria y el gasto cardíaco. Ahora, las técnicas de intervención percutánea principales son las que voy a dar a continuación. Tenemos una tromboectomía rotacional. Esta, como se observa en la imagen, es un catéter de tipo Aspirex que en su parte central cuenta con una espiral. Esta espiral tiene múltiples orificios a lo largo de todo el espiral y forman o tienen forma de L. Eh, lo hacen girar a alta velocidad y al momento de generar la velocidad que lleva el catéter, pues hace una presión negativa con respecto a la arteria y esto va a hacer que pueda succionar o aspirar todo el material macerado o todo el material que fue destruido por el catéter y al mismo tiempo jalarlo para quitar el trombo. La que sigue, por favor. Perfecto. También, ya por último, tenemos estas 3 técnicas intervencionales percutáneas que son primeramente la fragmentación por trombos. Esta consiste en desorganizar o pues sí, en hacer más pequeño el trombo y dividirlo en pequeños fragmentos para poder después retirarlo poco a poco. También tenemos otras 2 técnicas muy importantes que son la trombectomía reolítica. Esta es un catéter que llega a inyectar solución salina. Esto va a generar que haya una presión que esté delimitándose hacia el trombo y esto va a generar esto genera por el principio de Bernoulli que haya una remoción del fragmento del trombo. También, por último, tenemos la embolectomía por succión. Esta es la extracción de trombos por succión y puede ser con un manual catéter, perdón, puede ser manual con un catéter de 8 a 9, la unidad es, bueno, creo que es 8 a 9 F, y pues va a aplicar presión negativa con jeringas de 60 milímetros. Y pues respectivamente aquí están las imágenes de las técnicas intervencionales. La que sigue, por favor. Vale. Por último, ¿puedo prevenirla? La respuesta es sí. La prevención se da al iniciar el tratamiento. La prevención se inicia al dar tratamiento a todos los pacientes que presenten alguno de los factores predisponentes o factores de riesgo que también ya les habló Alex al inicio de la exposición. Entonces también aquí vamos a recapitular algunos, por ejemplo, en sujetos sanos que realizan vuelos aéreos con duración mayor a 8 horas, en quienes requieren de reposo en cama por un tiempo prolongado, también podemos dar un tratamiento para prevenir. En pacientes sometidos a cirugía mayor, ya habíamos mencionado que sería reemplazo de cadera, cirugía de cáncer abdominal, cirugía general, reemplazo de rodilla y también las que ya se habían dicho. Y en pacientes en los que se, se- se dio la inserción de un filtro en la vena cava inferior. Este filtro está indicado en las embolias recurrentes, cuando se tiene contraindicación de anticoagulantes por vía oral y también puede ser consecutiva a una embolectomía pulmonar. Entonces,
De nuevo, la respuesta a esta pregunta es sí, hay que tratar de ver a nuestros pacientes si tienen alguno de los factores predisponentes y entonces revisar y valorar cuál de los tratamientos sería el correcto para que nosotros le podamos dar una buena profilaxis y no llegar a que presente un cuadro que lo lleve a, a algo un poco ya más grave, ¿no? Y listo, esa sería nuestra bibliografía.